Fíjate que sí, Ángel. De hecho, les voy a comentar, estaba yo, a ver si, miren, ver esta revista, la estaba leyendo, está muy interesante, es informante. Y aquí, aquí arribita, vi un tema que dice, los niños no son adultos chiquitos. ¿Y sabe qué? Pues decidimos invitar a la autora del artículo para que ella nos explique exactamente a qué se refiere con el tema. Los niños no son adultos chiquitos y a veces creemos que sí lo son y los tratamos en consecuencia muy mal. Del Hospital de Salud Mental nos visita la psicóloga Mirna Trancoso. ¿Cómo estás, Mirna? ¿Qué Muy tal? bien, Bienvenida, muchas gracias. Buen día. Oye, felicidades por su Muchas revista, está muy gracias. buena, ¿eh? Es completamente gratuita, se los quiero avisar, por si usted la ve por ahí en un centro de distribución, tómela porque los contenidos le convienen. Los niños, fíjate que los niños llegan a ser tan inteligentes, nos sorprenden en su capacidad no tan solo de inteligencia, sino de manipulación hacia los adultos también, que a veces consideramos o creemos que pues, son como adultos pequeñitos, ¿no? Y empezamos a tratarlos así. Y luego con el temor de no hacerlos tontos, porque así decimos, no los consentimos ni los tratamos como niños chiquitos. Entonces, ¿cómo lo puede hacer un papá para tomar la medida adecuada? Sí, claro. Primero, bueno, pues es muy difícil, ¿no? El ser padre, pues no llegan los niños con un manual, entonces generalmente los padres pues tienen ciertas angustias. A veces pues vemos los extremos, ¿no? O hay algunas conductas que son necesarias que se lleven a atención profesional, tanto psicológica o psiquiátrica, y pues probablemente los padres piensan que es normal. Y también pues tenemos el otro extremo, ¿no? De que a veces los niños se comportan de una manera que todavía es esperada para su edad que se comporten, y que los padres piensen que esto no es normal. Entonces, bueno, pues tenemos aquí, hay varias situaciones que ahorita pues vamos a mencionar brevemente. Por ejemplo, lo de los berrinches. O sea, los niños, sobre todo pues los pequeños, desde pues no sé, pues, 1 año y medio, todavía hasta los 5 años, pues es normal que algunas veces hagan berrinches porque es la manera en la que ellos están expresando y están demandando pues que quieren algo. Claro que aquí es importante que los padres, pues bueno, primero que ignoren ese berrinche, porque si ellos le dan lo que quieren al niño como para que, ay, ya que se calle, ya que se tranquilice, o qué vergüenza que vamos en la calle, entonces el niño va aprendiendo de, ok, cada vez que yo tengo esta conducta, entonces yo tengo el reforzador que yo quiero. Entonces que los padres no se sientan tan estresados porque los niños hacen algún berrinche, o hay niños que ya están en tratamiento y lo dicen los papás, no, es que el tratamiento no le está funcionando porque ayer me hizo un berrinche otra vez. Bueno, pues son situaciones que se van a seguir presentando, pero ¿qué es lo importante? Que el padre se mantenga en una postura de que yo no voy a ceder ante esta situación. O sea, en el asunto del berrinche no debo de darle lo que pide o lo que demanda, pero tampoco debo de someterlo con algunas nalgadas, jalones o castigos. Exacto. O sea, totalmente ignorarlo. Exacto. Qué difícil, ¿no? Sobre todo para algunos papás, porque cuando nos toca ver la aplicación de este sistema en la calle, con un niño que va en un avión, por ejemplo, que está en un supermercado y que los gritos y alaridos, pues obviamente molestan a la demás gente. Claro que aquí es importante que los padres también tengan en cuenta de, bueno, ¿a dónde voy a ir? Por ejemplo, eso, si es un lugar que es público, si vas a ir a un restaurante, probablemente sería conveniente ir a un lugar donde tengan un área de juegos para niños, porque si tú esperas que vayas a un restaurante y que un niño pequeño esté pues con las copas de vino y sentado ahí escuchando la música durante horas, pues no, o sea, volvemos, no es un adulto, es un niño, entonces solamente va a estar un cierto tiempo sentado y posteriormente pues necesita estar haciendo otra actividad. Esto es otro de los puntos, a veces los padres quieren que ya sea que los niños obedezcan inmediato, y aquí debemos de tener en cuenta que son dos cosas. A veces necesitamos que paren una conducta indeseable, por ejemplo, cuando están siendo groseros o si hay una agresión física, o cuando queremos que empiecen a hacer algo. Por ejemplo, ve y tiende tu cama, ve y recoge tu cuarto, ¿no? Entonces, son técnicas diferentes, estrategias diferentes que se pueden utilizar en cada uno de las situaciones. ¿Sí? Por ejemplo, otra situación frecuente es cuando se pelean entre hermanos. También los papás a veces se angustian y dicen, es que yo quiero que se amen y que se lleven súper bien. Bueno, es normal que haya cierta rivalidad entre los hermanos y a veces que entre ellos discutan, que se peleen. Los niños, los varones generalmente incluso pues a veces es físico,
Pero aquí es importante también el criterio del papá. Obviamente, si ves que ya el niño está en peligro, pues bueno, ahí sí vas a intervenir, ¿no? Pero si es como una discusión de no, este juguete es mío, ya no quiero jugar contigo, o no sé, una discusión sencilla, pues dejarlos, porque ellos también tienen que ir aprendiendo cómo van a solucionar ese tipo de conflictos. Entonces también no es algo que sea tan grave. Ahí vamos a ir como midiendo las situaciones. Mira, me llamó mucho la atención cuando mencionabas que son técnicas diferentes cuando queremos detener una conducta indeseable y cuando queremos estimular una conducta deseada. Sí. ¿Cómo se le hace para estos dos casos? ¿Cómo detienes y cómo estimulas? Sí, por ejemplo, hay una técnica que es de contarles, o sea, ya es importante que al niño se le diga antes, ¿no? Si haces esto, va a pasar esto. Y te voy a contar hasta 3, o sea, te estoy dando oportunidad de que lo pienses, ¿no? Entonces, empieza una conducta, es 1, le sigue 2, entonces ahí ya es como el semáforo prácticamente, ¿no? Llegas hasta amarillo, ok, si es 3, pues bueno, le das la consecuencia. Ahora es importante que las consecuencias sean acordes a lo que está sucediendo, ¿sí? Y que la consecuencia se le cumpla, porque a veces les dicen, no sé, bueno, es que si no te terminas la comida, te voy a dejar en la calle para que veas que los niños cómo sufren. Pues bueno, eso no lo van a hacer, entonces pues no les amenacen con una cosa que no le van a cumplir, ¿no? Por ejemplo, ahí en la comida es, bueno, si no te terminas esta porción, entonces no va a haber postre y pues ya, porque pues a veces, bueno, ya no terminó la comida, pero sí le dan el postre. Puede ser una fruta, pues bueno, eso sí. Y ir midiendo, por ejemplo, las porciones también. A veces esperas que te comas un plato enorme como un adulto y pues bueno, los niños pues también en edades van comiendo las porciones de manera diferente. Y de veras que eso es tan frecuente, ¿no? O sea, porque ¿quién le dice a la mamá cuál es la medida de la porción para un niño dependiendo de su edad? Pues al cálculo o lo que le dijo la mamá de ella o la abuelita, ¿no? Exacto. Entonces los chiquitines terminan pretendiendo que coman cantidades que pues obviamente son imposibles. Y aquí es importante pues que tengan también la asesoría del pediatra, o sea, si el niño está en los estándares de talla y de peso, que pues el niño esté sano, pues bueno, pues las mamás a veces se estresan también mucho porque quieren que coman pues absolutamente todos los alimentos y en grandes cantidades, pues a veces el niño requiere en ese momento menos cantidad, a veces van a comer más, pues porque empiezan a crecer. Claro. Claro. Entonces. ¿Y la conducta deseada? Es decir, ¿cómo estimulamos la conducta deseada? La conducta deseada es importante que los padres también sean como el modelo de esa conducta. Por ejemplo, si yo quiero que el niño agradezca, pues entonces yo también lo hago, ay, muchas gracias, no solamente con él, sino con los demás. Entonces, pues bueno, el niño va viendo, por favor, el ser amable, pues bueno, eso es una conducta que se va modelando. Y cuando el niño lo haga, entonces se le reconoce, muy bien, ¿no? Entonces el niño va teniendo los reforzadores positivos también de esta conducta, que es algo que vemos, por ejemplo, si en casa la comunicación es por medio de gritos, de insultos, pues entonces no esperemos que el niño se comunique de una manera diferente. O sea que, pues bueno, ya lo hemos visto en muchas ocasiones, ¿no? Cuando vemos que en la escuela nos llaman y nos reclaman por la conducta de un hijo, pues digo, ¿para qué nos hacemos esa conducta o esa forma de proceder? Pues ¿de qué otro lado la ve que no es si no es en casa, ¿no? Claro, en muchos casos, claro que sí. Ahora, ¿qué sucede con los otros chiquitines que van evolucionando y realmente son más listos o más despiertos que un niño promedio o que los hermanitos que son más o menos de la edad? ¿A ellos se les va a tratar igual? Es decir, ¿cómo viene esta diferenciación en los tratos o en la forma de estimular a los chiquitines cuando son tan diversos? Sí, es importante que las reglas en casa son para todos, ¿no? Y obviamente aquí también pues vamos individualizando, por ejemplo, las porciones de comida, pues obviamente van a ser diferentes para un pequeñito que para un adolescente, pero las reglas pues se aplican en todos, o sea, si dices antes de salir a la escuela tu cama debe estar tendida, pues todos vamos a tender la cama, ¿no? Incluyendo los padres. Entonces, aunque a veces haya algunos niños que sí tienen problemas de conducta y que a lo mejor ellos sean los que nos llevan a atención a nosotros al hospital, pues las reglas en realidad deben de aplicarse para todos.
Entonces, a lo mejor uno es el problema y a él es al que hay que ponerle consecuencias más frecuentes y al otro no, pero pues el otro sí está siguiendo la conducta deseada. Fíjate qué interesante esto que comentas, ¿no? Porque los hijos, pues ninguno salen igual, ¿no? O sea, es increíble, a pesar de que son hijos del mismo papá y la mamá y que en teoría están en el mismo ambiente familiar, cómo hay diversidad de nivel, Sí, ¿verdad? tienen su temperamento, pues es diferente y pues bueno, también es importante el género, igual las edades, etcétera. Entonces sí, cada uno es diferente. Perfecto, mira, muchísimas. Tienes una pregunta. A ver, miren quién llegó al estudio, qué sorpresa tan agradable. Jimena, ¿cómo ya estás? llegó, ya está aquí. Ya llegó, ya está aquí. llegó. Ya llegué, Y con Ángel. preguntas. Buenos días, compañeros. Buenos días a todos. Les prometo que pronto vendrán las sorpresas de por qué Bueno. llegué a esta hora. Pero sí, estaba escuchando a la doctora y me llamó mucho la atención que sí es cierto que los niños no son adultos chiquitos, pero también he escuchado muchas veces, doctora, que a los niños hay que hablarles como si fueran grandes. Entonces, de pronto se me cruzan los cables porque por un lado escuchamos... No le hables como niño chiquito, como niño chiqueado. Háblale como niño grande, háblale como si fuera una persona adulta, porque ellos entienden. Y por otro lado, tenemos que entender que no son adultos chiquitos. Entonces, ¿me puedes sacar de esa confusión, por favor? Sí, claro que sí. Pues bueno, realmente, o sea, aquí son dos cosas diferentes. Una es el lenguaje, o sea, de cómo le hablas, de a lo mejor como bebé, de, ay, pues no sé, hasta hacen los sonidos diferentes, como que se le habla a un bebé, pues ¡Ay, bueno, eso. cosito Sí, exacto. bonita! A lo mejor, pues bueno, ya el niño ya no es un bebé, ya no tiene meses, entonces ya no es recomendable que se les hable de esa manera. Y la otra situación de hablarles como adultos, pues no, tampoco. O sea, esto lo hacemos, por ejemplo, en los adolescentes, pues sí, ya hay que empezarles a hablar un poco más como adultos, pero en los pequeños, de hecho, ese es un punto muy importante. No den tantas explicaciones, realmente los niños van a aprender más por las consecuencias que por todas las explicaciones enormes que se les dé. O sea, el niño ahorita, el pequeñito no tiene la capacidad para entender tan complicado, tan abstracto como lo tiene el adulto. O sea, solamente una explicación sencilla y aprenden con las consecuencias. Sí, y yo me imagino que eso ha de estar girando más en torno al no chiquearlos, ¿no? No hablarles como retrasados, Sí, exacto. ¿no? Mira, mijito, pero obviamente toda edad pues varía, ¿no? Porque el discurso no es igual para un niño de 4 que uno de 8 o que uno de 14. Sí. Qué interesante. Sí, a mí me hablaban así y no me acuerdo, pero pues, quisiera ver cuáles son las consecuencias. ¿Nos puedes dar tus números de contacto, Mirna? Muy interesante tema. Y les recuerdo, pues la revista que es en donde tú escribiste este artículo, finalmente es una revista completamente gratis, nada más tiene que encontrarla donde esté siendo distribuida. Claro, los teléfonos del hospital son 607-9090 y pues bueno, ahí están los servicios tanto de psiquiatría y psicología de adultos y de niños.